Si te gusta la mazorcada colombiana, pero quieres una versión más saludable que sea igualmente deliciosa y que la puedas disfrutar sin culpa, bienvenidos a mi cocina. Esta es mi versión. Hola, soy Chef Jenny. Soy especialista en cocina saludable, tengo estudios de nutrición y tengo una historia personal de pérdida de peso. Perdón que hoy literal me conecté 6 minuticos tarde, estaba corriendo, organizando todo acá en mi cocina porque siempre trato de tener lo que es el mise en place o lo que es la organización de los platos antes de empezar la clase, porque me imagino que ustedes se preguntan cómo hace uno para tener todo listo, pues básicamente haciendo pasitos adelante y adelantándome en la cocina para que no se le vuelva un caos. Básicamente es enseñar lo que una persona en casa debería hacer por practicidad, por calidad de cocción de los alimentos y pues obviamente para que hagamos preparaciones deliciosas y saludables en casa. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Una mazorcada colombiana. Vamos a hablar un poquito del plato porque eso nos va a ir aquí súper rápido, porque esta receta hace parte de mi nuevo libro, Reaprender a comer. Ese libro tiene un propósito muy bonito que es básicamente enseñar a las personas, como yo lo hice, a aprender a hacer preparaciones muy caseras, pero bien hechas, con calidad de restaurante. Porque podemos comer saludable, podemos comer delicioso sin tener que eliminar el placer de comer. Esa es una idea totalmente errónea que tenemos de alimentación saludable. Y eso yo lo aprendí en carne propia. Me di cuenta cuando yo estaba en mi proceso de pérdida de peso que uno sí puede comer rico, que uno sí puede comer bien, pero tienes que aprender a cocinar. La nutrición y la gastronomía tienen y deben de ir de la mano. Y básicamente eso es lo que comparto aquí a través de mis redes y a través de, obviamente, mis materiales, mis clases, etcétera, con mi experiencia propia de vida. Entonces, ¿qué pasa con esta mazorcada? Empezando porque es la mazorcada colombiana. Bueno, ahí me van comentando literal de pronto versiones diferentes que ustedes conozcan, porque cada quien tiene una versión diferente. De pronto lo que hemos visto, cada vez sacan más productos o adiciones que le ponen, que todo es válido dependiendo de el qué, ¿cierto? Del contexto, de para quién es y por qué. La preparación tradicional usualmente suele ser carne, ¿cierto? Carne generalmente mechada. Hay algunas personas que lo hacen con carne molida. Hay personas que le ponen también mazorcada de pollo. Como su nombre lo dice, es mazorcada y ¿qué tiene? Pues mazorca. Entonces, en la preparación tradicional le ponen, bueno, algunas personas le ponen algunas hojitas de lechuga. Unas personas dicen que no, que eso no es la esencial, que esa no es la tradicional y no les gusta que se la pongan, pues no se le ponen. Le ponen también papas fritas, la tradicional, la de la calle, que es básicamente una preparación callejera. Le ponen papitas de talego, que son unas papas que le decimos nosotros fosforito. ¿Qué pasa con esas papas fosforito? A mí personalmente no me matan. Siento que estoy comiendo papas quemadas, básicamente. Ah, Siento que son demasiado saladas. Entonces, pero hay personas que les encanta. ¿Mm? Entonces, hay que, digamos, por ejemplo, muchas personas estarían pensando, no, en la versión saludable, entonces le quitamos las papas porque, ¡Holi! Hola, Carito, ¿cómo estás? Te pudiste conectar, súper. Ok, entonces, bueno, acá hay varias personas que ya compraron el material y tienen el panel de reaprender a comer. Hola, buenas noches. Hola, Viviana, bienvenida. Ah, esta preparación entonces hace parte de mi libro porque básicamente de pérdida de peso y una mazorcada en un libro de pérdida de peso, ¿qué es esto? ¿Es una locura? ¿Es un chiste? No, es que esa es la maravilla de la gastronomía. Uno puede modificar los elementos, hacerlos muy bien hechos y disfrutar de un plato muy bien hecho y que son platos tradicionales, sin eliminar la esencia del plato porque es un plato que fácilmente se puede modificar para una versión casera y bien hecha. Hola, mi Adri, un abrazo enorme, bienvenida. Otra de las superficiosas que lleva ya tiempito siguiéndome y tomando mis clases divina y siempre súper participativa y con lo más importante, con toda la actitud de querer mejorar, porque recuerden, y eso hace parte de mi libro, de lo que cuento en mi experiencia, que esto es un sub y baja. El aprender o el reaprender a comer es una experiencia en la cual no es un camino perfecto, no es que todo eso, mejor dicho, porque eso es lo que tenemos en la cabeza, que es demasiado alejado de la realidad, que alimentación saludable es voy a eliminar todo, elimino el pan, elimino el azúcar, elimino. Y entonces, ¿con qué se quedan? Porque como no aprendemos más de otros alimentos y nos da pereza o de pronto lo que intentamos hacer es demasiado abrupto o nos va mal, entonces resultamos con un montón de opciones súper limitadas, mal hechas, nos aburrimos y volvemos a repetir el ciclo, que es lo que yo llamo en mi libro La Rueda del Hámster. Empezamos a revuelticas sin tener ni pinche idea para dónde vamos, pero seguimos en el mismo punto, intentando en un punto ciego. Entonces,
Básicamente, lo que yo intento hacer con mis libros es generar ese de pronto idea, cambiar el concepto de que no hay esto malo, no hay una cosa mala, tampoco hay una sola cosa buena. Es un conjunto de herramientas que yo tengo que aprender a utilizar y a jugar con ellas para disfrutar la gastronomía, para favorecerme de lo que la nutrición nos aporta, porque básicamente la nutrición es información que le enviamos a nuestro cuerpo para que operemos de la manera apropiada, que no es solo alimentación, que también tiene que ver mucho con mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi parte emocional, ¿cierto? La toma de decisiones, luchar contra uno mismo, porque básicamente un proceso de pérdida de peso y de alimentación saludable es una lucha con uno mismo, es un camino de autoaprendizaje. Y en la medida en que uno tenga amor propio, que sea compasivo y que sepa que esto va a estar lleno de errores, de sub y bajas, pero que siempre va a ir cuesta arriba a la final, así hayan baches y todo, no importa, porque esto lo tenemos que adaptar para el resto de nuestra vida. Y eso incluye ser consciente que me puedo comer una hamburguesa, una pizza, un plato callejero, que en vez de comérmelo en la calle de pronto y sentirme culpable, que si lo hago tampoco hay problema, porque si mi alimentación en general, el 80% de las veces son decisiones conscientes, miro qué estoy consumiendo, consumo frutas, vegetales, fibra, proteína, que es uno de los puntos principales siempre de mis clases y de mis materiales, que fue lo que cambió todo absolutamente mi salud. Bueno, me di cuenta que no estaba consumiendo suficiente proteína y que no salía simplemente del pollo, que es otro libro que viene ahorita. Entonces le están viendo la percepción muchísimo de lo que es alimentación saludable. ¿Sí? No es una cosa, no es una estrategia, no es un batido, no es un ingrediente. No es que esto es malo y esto es bueno, empezando por yo quién soy, ¿cierto? Que eso es lo primero que haríamos preguntarnos, yo quién soy, yo qué hago. ¿Sí? Entonces, bueno, esta preparación de la mazorcada, ¿cómo la podemos volver saludable? Si empezamos a mirar los elementos y los ingredientes de la mazorcada, ¿cierto? Empiezan a pensar, bueno, la carne tiene proteína, el problema es que muchas veces le ponen un montón de papa, ¿cierto? A veces le ponen papa frita, no le ponen papa frita fosforito de la de paquete, sino le ponen papa, pero también papa frita, depende, digamos, por ejemplo, esa fritura, cómo fue hecha, ¿cierto? No es porque decir que la papa frita es mala, depende de la fritura, depende del aceite, depende de la temperatura, depende de muchas cosas. De la temperatura del aceite depende la calidad de la fritura, esa papa que sea rica, que sea crocante y suave por dentro, o que no quede entrapada de aceite, ¿cierto? Por la mala temperatura, porque son una temperatura muy bajita, se entrapan de aceite. Y obviamente que de pronto no queden tan saladas también. ¿No? Y que en ese plato no predomine la papa, sino la proteína. Que la papa es como el toquecito crocante por encima, no un montón de papa y poca proteína. Que generalmente la mayoría de mazorcadas no es que tengan mucha cantidad de proteína. La mazorca. Entonces la mazorca podemos tener, hubo una persona una vez que hizo un comentario que ahí es cuando nos da cuenta que realmente no conocemos o creemos que todo lo que viene en paquete es malo, yo lo mostré en mis historias. Para esta mazorca vamos a utilizar esto. Esto es maíz dulce. Ahora, puedo ir a comprar una lata, esto fue maíz congelado. Entonces, las personas dicen, pero eso es bueno, es mazorca. Entonces, tenemos que aprender a identificar cómo viene el producto, cuál es el origen, cuál fue el proceso por el que lo pasó, por el que pasó. Y la lista de ingredientes, ¿qué decía la lista de ingredientes? Maíz dulce. Ahora dejemos el trauma de que si vemos la palabra dulce es malo, porque pues es que los alimentos se clasifican en dulce, salado, ácido, picante, etcétera. Entonces, el hecho que yo vea la palabra dulce no hay que tenerle terror, no, es la naturaleza del alimento, como una fruta que es dulce. Tenemos diferentes tipos de maíz, maíz porba, maíz blanco, maíz, en este caso, tierno que le decimos, tierno o dulce. Entonces, un natural dulce son granitos pequeñitos, usualmente amarillos intensos. Entonces, esto lo podemos conseguir en lata, que sería como la última opción, ¿ok? Porque, ¿qué pasa cuando se enlata? Sigue siendo maíz, lo que pasa es que su concentración en la que viene el líquido tiene bastante sal, entonces digamos que la cantidad de sodio aumentaría, lo cual no sería, digamos que lo ideal, pero sigue siendo maíz. Igual no me voy a consumir el líquido en el que viene, que es el preservante, ¿cierto? Que la sal es un preservante también. Ah, pero es una opción alternativa en el caso de que, digamos, por ejemplo, vivo en un país donde no encuentro alimentos frescos o no lo encontré congelado y hay latas. Bueno, compro la lata, ¿ok? Entonces, ahora, que si yo quiero comprar la mazorca y quiero desgranarla, hazlo. Si tienes el tiempo, perfecto, pero esto es conveniente y exactamente la misma mazorca, pero congelada. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este proceso? En la receta del libro, que para las personas que se están conectando y que están viendo el en vivo y que lo van a ver luego como publicación en mi Instagram,
doy las opciones literal en la receta y en la receta de mi libro que se llama Reaprender a comer, un proceso de pérdida de peso o de familiarizarse mejor con la comida, de tener una mejor relación con la comida. No solo doy la receta, sino que doy tips de pilas con las porciones, que es uno de los grandes problemas que tienen las personas para aprender a comer. Entonces, nuevamente, pero sí es saludable, es comida real, es arrocito, tiene brócoli, tiene pollo. Entonces, el pollo es esto. Ni siquiera alcanza la palma de la mano, es un pedacito chiquitico. O de pronto puede que sea la palma de la mano, pero el brócoli, una de dos. O es una cantidad exagerada, de pronto así como que tengo que comer muchos vegetales. ¿Qué pasa cuando uno come mucha fibra? Problemas de pronto de flatulencia, vamos a tener problemas estomacales también, porque mucho tampoco es bueno. Es una cantidad justa, una porción sería en este caso de brócoli una taza, no más de una taza. El resto ya es exceso, porque mi estómago lo va a asimilar diferente. Y un montón de arroz. Entonces, o un poquito de arroz, un montón de brócoli, poquito pollo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno recompone un plato, debería darle prioridad ¿a qué? A la proteína, ¿cierto? Es lo que debería tener mínimo, 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 unos 120 gramos de proteína en crudo, pilas, en crudo. Porque ese en crudo es lo que va a darme a la final la cantidad de proteína que va a tener el producto cocido. ¿Ok? Que 120 gramos de proteína cruda no son 120 gramos de proteína que estoy consumiendo. ¿Ok? Ahí sería más o menos unos, depende de la proteína, más o menos entre unos 25 a 30, 32 gramos, que es básicamente un 25% del peso original en crudo. Entonces ahí ya literal cambia toda la mentalidad. Entonces le doy la prioridad a la proteína, tengo una buena cantidad de fibra, ¿cierto? Frutas, vegetales. Y tengo mi porción de carbohidrato, no tengo que demonizarlo, no tengo que pensar que es malo, pero tengo que estar pensando, venga, esto que le hace falta. Si en mi almuerzo o desayuno, uy, como que me di garra con el carbohidrato y no comí mucha proteína, pues cambio el chip para mi almuerzo o la cena y así, eso es una acumulación de decisiones. Entonces, maicito, obviamente el maicito es natural. ¿Qué hice con este maíz? Miren tan bonito que está. Miren cómo se ve doradito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tips de cocina. Cuando ustedes ven esas recetas, yo estoy a favor y en contra cuando dicen fácil y rápido. Los mejores platos que tú puedes probar en tu vida, generalmente son procesos largos, porque le dedicaron el amor, la paciencia, la técnica, el pensar. Créanme que una excelente receta fue alguien detrás de pensar ese plato que se tomó el tiempo para entender la naturaleza del producto y hacerlo de la mejor manera y la combinación de sabores, todo. Pero cuando queremos buscar rápido, fácil, generalmente no vamos a tener la mejor calidad, ¿ok? Eso no significa que no podemos tener un plato fácil, rápido y rico, pero todo el mundo quiere todo fácil, rápido y rico. Así no va a pasar, no, no es algo que vamos a poder mantener en el tiempo. Entonces, cuando uno le dedica tiempito a hacer las cosas con calma, realmente podemos obtener mejores resultados. Entonces, este maíz, que es lo que les estaba diciendo de fácil y rápido, cogen, vamos a una mazorcada, entonces, carne cocinada, medio la cocinan así rápido, cogen el maíz blandito, literal, así como ya cocido en agua y no le ponen absolutamente nada y mezclan todo. ¿Qué voy a obtener? Pues sí, obviamente nutricionalmente estaría bien, pero tengo que ponerle el cariño, oiga, si yo paso esto por el horno porque esto fue horneado, ni siquiera fue frito o salteado, si el problema con el salteado es que por la cantidad nos vamos a demorar más. Muchas personas le tienen cierta como quite a cocciones en el horno. Ay, es que el horno es que yo nunca lo utilizo. Se están perdiendo de una herramienta, tanto que se quejan que quieren optimizar el tiempo en la cocina y el horno es una herramienta que tú, 15, 20, 30 minutos, cocciones de 2 horas, voy y me pongo a hacer otras cosas. Vengo, lo miro, lo reviso, lo doy la vuelta, hago otras cosas. Entonces son de esas preparaciones que no requieren que tú estés ahí encima. Yo estaba dictando literal una clase de inglés y dejé el maíz en el horno. 160 grados lo dejé, lo revisé cuando terminé, bajito, ya, estaba listo. Entonces básicamente es qué tan flexible soy yo para adaptarme a otras cocciones a las que no estoy acostumbrado, pero que me facilitarían mucho la vida si aprendo a hacerlo. Entonces, maíz estaba congelado, lo dejé descongelar natural acá sobre la mesa. ¿Qué se puede hacer para hacerlo rápido? Lo pasamos para agua hirviendo, que eso está escrito en el libro también. ¿Okay? Si estamos de afán y lo tengo congelado, lo paso para agua hirviendo, esto se deja hacer de esta manera, por el tamaño obviamente del granito y por la textura también. Lo seco y lo salteo o lo horneo, fin, ya. Ahora, esto por ejemplo lo hice hoy porque tenía tiempo en la tarde para cocinar. Si yo hago esto con tiempo, que es lo que digo que es el mise en place,
que es parte de la estrategia del libro, enseñar a las personas cómo organizarse en la casa, porque no es que tú te despreocupes de que, solo quiero cocinar un día a la semana, yo no quiero meterme en la cocina. ¿Saben por qué nos metemos en la cocina por horas y no nos rinde? Porque no tenemos un orden, no tenemos una estructura, no sabemos por dónde empezar a cocinar, porque empiezan a hacer preparaciones chiquiticas y las preparaciones que nos toman mayor tiempo la dejan de últimas. O empiezan todo al tiempo, no terminan nada y se les vuelve la cocina un desastre. Entonces son cositas que tenemos que empezar a aprender a reorganizarnos en casa para que utilicemos un tiempo realmente optimizado, que yo pueda hacer tareas pequeñas todos los días, porque la cocina es de literal dedicarle tiempos pequeños todos los días para que se mantenga. Es como lavar la losa. Deje de lavar la losa y cuénteme un día cómo les va. Adri, el maíz en una refractaria se hornea ¿con qué? ¿Con cuántos granos, cuánto tiempo? Ok, bueno. Digamos, por ejemplo, fue una bolsa completa de maízito congelado, eran 500 gramos. Ok. De hecho, no es mucho. Se supone que es mazorca, se supone que hay que tener buena mazorca. Podría ponerle más poquito, pero bueno, digamos, esto nos aporta fibra y esto también tiene proteína. Poquita, pero tiene. Entonces, por ejemplo, entre un alimento esté más aguado y lo deje de pronto en un recipiente grande que tenga mucho oxígeno o aire atrapado en el recipiente, se va a empezar a dañar más rápido. ¿Ok? Entonces, tener eso en cuenta cuando lo vayamos a guardar. ¿Ok? Cualquier alimento, cualquiera, sea el que sea, se recomienda siempre la mayoría en recipientes de vidrio. ¿Por qué? Porque obviamente evitamos la cuestión. El plástico empieza a generar sus partículas a través del calor, cuando lo recalentamos, cuando lo raspamos, cuando lo rayamos. ¿Ok? Entonces yo utilizo recipientes de plástico, no tengo problema con ellos, pero no los utilizo para recalentar mis alimentos. Y cuando lo pongo en la nevera, pongo usualmente cosas frías, no calientes dentro de ellos. También porque sé que pegan los olores y después lo puedo transferir a otros. ¿Okay? Entonces, recomendable de vidrio. Si no tenemos, bueno, de metálicos también tengo varios. ¿Okay? Con tapita también los pueden encontrar uno por Amazon o por Mercado Libre, se piden perfectos. Entonces, metálicos o de vidrio. Y si tenemos de plástico, perfectamente válido, usualmente cosas frías, ¿ok? Se las ponemos calientes, dejarlas a temperar, se pueden meter en la nevera si están calientes, pero destapados. Porque si los metemos caliente, tapados, se va a empezar a dañar porque la condensación de líquido que está dentro empieza a generar agua por dentro y se me va a empezar a dañar mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, ¿vale? ¿Y cuántos grados? Usualmente por defecto yo siempre digo 160 grados, pero depende de muchas cosas. Por ejemplo, si lo quiero hacer esto rápido, lo puedo poner a una alta temperatura porque de hecho quiero que me coja ese colorcito dorado, ¿cierto? Y que quede hecho crocante. Lo que tengo que estar pendiente es que si está a una alta temperatura, que tengo que estar pendiente. Lo mezclo para que no se me vaya a quemar porque generalmente los hornos calientan bastante por un solo lado, ¿ok? Entonces tengo que saber cuál es el punto caliente del horno pronto para que no me vaya a quemar. Entonces, cada 3, 4 minuticos ir a mirarlo. Yo lo puedo poner a 200 grados, 190 grados. Lo mezclo rápido y saldría en 15 minutos. Este yo lo dejé a 160, ¿ok? De hecho, primero el horno estaba caliente porque el grano estaba húmedo, entonces dejé que literal empezara a secarse. Después le subí la temperatura a 160, empecé a mezclarlo y prácticamente casi que duró, le bajé después a 150 porque estaba ocupada en clase y lo dejé ahí casi que una hora. Entonces, ¿de qué depende? Tiempo y temperatura y tamaño de lo que estoy cocinando. Si son piezas pequeñas y es una temperatura alta, tengo que estar súper pendiente, ¿cierto? Si es una pieza grande y es una temperatura bajita, se va a demorar obviamente mucho más. Entonces, relatividad de tamaño y tiempo, ¿vale? Pues entonces podemos jugar entre temperaturas de 160, 170, 200, pero entre más alta temperatura, ten en cuenta que va a tener a tostar más rápido, que pronto va a quemar la pieza y no la va a cocinar. Esto porque es pequeño se cocina súper rápido, pero si fuera una pieza grande, por ejemplo, un pedazo de pollo, a menos que ya estuviera previamente cocinado y solo le quiero dar la tostión. Entonces si lo pongo con una alta temperatura, porque ya está caliente, está cocinado, le quiero dar color. Pero si lo quiero cocinar, digamos, por ejemplo, y está crudo, baja temperatura, una pieza grande, especialmente, por ejemplo, si quiero que no se queme por encima, cubierto, después lo destapamos, entonces son cositas de cosas del horno, pero son cositas que podemos ir aprendiendo, ¿listo? Entonces, si tienen otra pregunta, me dice. Bueno, entonces tenemos ese maíz. ¿Qué tengo por acá de proteína? Vamos a usar carne, miren cómo está esta carne. Está súper pequeña, esto lo pasé por el procesador. De hecho, tengo unos videos que hice, no los alcancé a subir a mis historias, perdón, pero los voy a subir ahorita o mañana tal vez, ¿ok? Pero igual va a quedar en mis historias destacadas. Recuerden que yo subo este video como un reel, queda guardado.
y lo monto en las bolitas que salen arriba sobre como el grid de cada persona, del perfil de cada persona. Hay unas bolitas de historias destacadas, ahí están todos mis en vivo, ¿ok? Entonces lo encontramos y voy a subir como básicamente hice esta carne, ¿listo? Y está en la receta igual. Entonces esta es una carne para desmechar, sea falda, sea sobre barriga, ¿ok? Que en inglés se dice flank steak, pues yo lo pongo a veces muchas palabras en inglés porque hay muchas personas que están en otros países de habla inglesa o en el exterior y consiguen la carne en su nombre, entonces tienen el nombre de del corte de la carne en inglés, ¿vale? Entonces, esta carne a mí me gusta, últimamente he hecho esta técnica y me encanta, porque la experiencia en boca es muy rico, porque esta carne así fría se ve súper seca, ¿cierto? Y no se ve como, uy, eso no se ve tan rico. Primero, importantísimo, importantísimo, a el sabor con el que quedó esta carne. Entonces, uno tiene que aprender a jugar en cocina. Si estamos haciendo una receta y ustedes prueban el final, el plato en conjunto, y es como, sí, aguanta, sí, está rico, ese, sí, algo falló, ¿cierto? Entonces, lo importante de las recetas y de la cocina, y por eso yo siempre les digo que van a estar en contacto conmigo, porque ustedes cuando adquieren mis materiales están en contacto directo conmigo. Me pueden escribir, chef, este paquete tengo duda, mira los ingredientes, está bien, chef, esta receta la estoy haciendo, pero es que no me da el sabor, no me da la textura que hice en el libro que estoy haciendo, y yo con mucho gusto les colaboro. Entonces, son esas cositas que tenemos que tener en cuenta, de que si yo estoy haciendo una preparación, ¿verdad? Y la carne me quedó así como con sabor, pero esta carne tiene una salsa. La salsa tiene que subir de sabor, ¿cierto? Que si las papas de pronto no me quedaron tan crocantes, ok, entonces, ¿qué les puedo hacer? Las puedo pasar por el sartén, de pronto las puedo freír, pero ¿en qué me va a cambiar de pronto la preparación en cuanto a calorías si estoy pensando en bajar de peso, ¿cierto? Entonces, son todas las cositas que tengo que tener en cuenta de, nuevamente, gastronomía, nutrición. Entre uno entienda más de ambas, vas a crear unos platos deliciosos sin sentirte culpable, ¿cierto? Comiendo rico y que nutricionalmente te está dando lo que necesitas para que te sientas con energía y que te sientas bien, tanto emocional como físicamente. Entonces, bueno, esta carne cocinada como están las instrucciones del libro que está. Recuerden que la receta no es solo para las personas que compraron el libro, sino que esta receta es una receta gratuita como muestra el libro, a que cuando yo termino este video y lo subo, en los comentarios yo doy la descripción y digo qué palabra tienen que escribir para que yo les mande el PDF con la receta completa, ¿vale? Entonces, esta carne la cociné con salsa soya, con cebolla, con ajo, ahí están las instrucciones completas. La saqué, esta carne fue desde anoche, entonces, por ejemplo, ustedes se imaginan donde yo hasta ahora coja la carne y la ponga en la olla, acá me duraría hasta mañana. Entonces, esta carne la cociné, obviamente con tiempo, la metí a la nevera y esta mañana, hoy en la tarde, ¿qué hice? Ustedes traten de desmechar una carne fría, que es un error, por ejemplo, que muchas personas hacen. Uy, esa carne está horrible, claro, las fibras se van a comprimir por el frío, se van a contraer, y para desmechar es una pesadilla, entonces esto se desmecha en caliente, pero como literal eran como las 10 de la noche, y no me voy a poner a desmechar carnes ahora, la metí en la nevera, la metí caliente, por ejemplo, la metí en la nevera, como esto está caliente y hay cosas alrededor que ya están frías, le puse una toallita de cocina, un paño de cocina, para que esto que está caliente no me haga contacto con lo que está abajo o alrededor, ¿cierto? Y empieza a causarme condensación, a dañar el resto que está ahí, ¿ok? Entonces lo metí así abierto y ya. Y lo saqué en la tarde, lo pasé por el procesador y miren cómo queda finito. Esto cuando se calienta queda súper, súper blandito. Y como está tan pequeño, por ejemplo, chef, es que tengo problemas porque es que el niño no me come muchas veces. Uno de los problemas más grandes que tenemos con que los niños coman ciertos alimentos es la textura en boca. Los niños son súper canzones con que quieren todo chiquitico. Esta es una manera perfecta de que sus hijos se coman el pollo y la carne, porque hago lo mismo con el pollo, lo proceso y queda así. Entonces queda súper pequeñito, queda súper finito, queda súper blandito, tanto para adultos como para niños, y queda un plato muy rico, ¿listo? Entonces esa carne la vamos a dejar ahí que ya está cocida. ¿Qué le vamos a hacer a esto? A esto le vamos a hacer una salsa, porque esta carne así, ok, rica, sí, pero podemos elevar el plato que quede una carne húmeda, no nadando en agua, pero sí húmeda con un muy buen sabor. Y aquí es donde viene la parte culinaria, que le vamos a subir un poquito el nivel a la salsa casera con caldo de cubito, de ese cubito que no es de gallina, porque tengo yo más de gallina que ese caldo, porque realmente no. O sea, no. Si estamos utilizando todavía esos cubitos que dicen que de costilla de gallina, estamos perdiendo el tiempo de una manera absurda porque es un montón de sal, básicamente sal y sabores artificiales.
pero el porcentaje de gallina creo que no creo que ni siquiera es el 2%. Entonces, para eso aprendemos a hacer un caldo de gallina de verdad y lo congelamos, que es lo que voy a utilizar hoy como caldo. Entonces, voy a traer mi puestico, vamos a hacer la salsa, ¿listo? Eso sí lo quería hacer literal acá, porque la carne me quedó así como, no sabe mucho. La salsa es fundamental. Ahora, lo ideal sería tener un balance entre la salsa y la carne, que la carne quede con buen sabor, que la salsa sea su complemento y lo realce. Pero ¿qué podemos hacer cuando la embarramos con la carne y no nos quedó como con sabor tan rico? La salsa se sumalla. En esa sartén había hecho aquí, creo que una arepa. Okay, entonces vamos a dejarla así porque tiene literal solo sal. Era una arepita de maíz, la voy a reutilizar. Esos son los momentos cuando uno puede reutilizar estas sartenes. Además que en este caso ya estaría prácticamente como curada, porque lo que fue la recalentada, el calentamiento del material, que estas sartenes también muchas personas tienen problemas por la temperatura porque se les pega, ¿ok? Entonces, estas sartenes que son de, se me olvidó el material, no es acero inoxidable, sino, eh, se me olvidó el nombre. Bueno, si me ayudan acá, literal tengo metidas las palabras, este es Iron Cast Iron y el otro es, se me olvidó el nombre de este material. Este sí es acero, no, acero inoxidable es el negro. Se me olvidó el nombre del otro, ¿cómo se llama? Bueno, este material literal es excelente porque no transfiere metales. Ah, ¿sí es acero? ¿El otro cuál es? ¿Cuál es el Iron Cast? No sé, ya empecé aquí con mi trauma de Spanglish, perdón. Iron Cast es el oscuro. Sí, inoxidable. Entonces, si este es acero inoxidable, creo que estoy confundiendo los nombres en español. Como siempre. Entonces, bueno, este material literal, cuando se nos pega es porque no estamos controlando la temperatura, ¿listo? Entonces, cuando lo tenemos así que utilizamos algo y que no tenemos así residuos súper pegados y quemados, lo podemos utilizar tranquilamente, ¿listo? Hierro fundido. Ay, thank you. Ese es el que es. Gracias, Gloria. Ah, sí, Gloria, tú estás en Estados Unidos. Eso, gracias. Ay, yo odio las palabras literal. Cuando empiezo a mezclarlas las odio. Pero ustedes me entienden, los amo. Gracias. Entonces vamos a hacer acá la salsa. ¿Qué voy a hacer con la salsa? Esto no está, por ejemplo, este paso no está en la receta, ¿ok? Es como un plus que hacemos nosotros también en cocina, que es un paso adicional, pero le da muchísimo sabor si queremos resaltar la salsa, ¿ok? En la receta del libro dice solo el caldo de cocción de la carne, que lo reservamos, no lo botamos porque hay muy buen sabor. Ya tiene sal, entonces pilas, ¿ok? Porque nos puede quedar el tico de sal, entonces le ponemos un poquito más de caldo, ¿ok? Que no tenga sal o agua. Pero aquí le vamos a poner cebolla roja o digamos, por ejemplo, si estamos en Europa, en Estados Unidos, shallots, que son las cebollitas rojas pequeñitas, le da un sabor espectacular, ¿listo? Voy a prender por acá. Vamos a poner esta cebollita a sudar un poquito. Y por acá tengo, esto es parte del caldo de cocción de la carne, ¿ok? Y también parte un caldo de carne que tenía yo hecho ya. Ustedes no, bueno, un chef que literal ame la cocina en sí, no lo van a ver con el caldito que compras en bolsita muy raras. De pronto porque le quieres realzar el sabor a algo, pero realmente eso le das con técnicas de cocción y condimentos. ¿Sí? Pero el caldito así, lo que les digo de gallina, de cubitos, no. Entonces, esto es un caldo literal natural hecho. De hecho, también en muchas partes uno puede conseguir caldos literal en cajita. Depende de la calidad, nuevamente, pero es posible. ¿Ok? Pero entonces, básicamente, con el mismo caldo de cocción que hicimos, que especialmente no nos quede tan salado también, lo podemos utilizar perfectamente. ¿Listo? Entonces, esperamos que esto caliente. Hay un poquito de aceite, vamos a poner un poquito más. Aceitico de oliva. Y en el libro yo enfatizo mucho, pilas con el uso de las grasas. El aceite de oliva es muy bueno, pero uno ve que y vuelven y le echan. Los chefs tienen ese problema, sobre todo, por ejemplo, con caramelización de cebollas. Cada vez le ponen un chorrito y eso es calorías, 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 cuando no es necesario en ese caso. ¿Mm? Entonces, tiene que sonar. ¿Qué escuchamos? Ahí está bien. ¿Sí? Para la cantidad que vamos a utilizar, ahí está bien la cantidad. Vamos a ponerle un poquito de sal. Vamos para que empiece a sudar. Porque recordemos que tenemos que tener cuidado porque el caldo ya tiene sal. ¿Listo? Entonces nos toca estar pendientes y ir probando porque no queremos que se nos vaya a salar la salsa.
¿Qué pasa con la salsa? Es muy rica y a veces nos sale muy poquita, ¿ok? Entonces, recomendación, que le salga una buena cantidad, ¿vale? En la receta dice, el caldo de cocción y vino, más o menos creo que dice una taza. Pueden ponerle un poquito más, claro, depende de la cantidad que vayamos a hacer, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hice? Con antelación. Yo lo que hice fue, miren ya cómo tomó color esta cebolla, ¿ok? Ya se puso cafecita. Es lo que hacemos el proceso de caramelización, ¿ok? Um, con este caldito, ¿ok? Entonces, en la receta dice caldo más vino. El vino yo ya lo reduje. ¿Qué es iba a decir reducir. Ah, yo tenía una olla donde había hecho unas cebollas caramelizadas y usé la misma olla sin lavarla. Puse prácticamente media botella de vino y la reduje. Esta reducción de media botella, entonces acá está concentrado. Pero básicamente el alcohol casi que ya se evaporó. ¿Okay? Recordemos que cuando trabajamos con vino, no se evapora en su totalidad el alcohol, queda con un porcentaje, ¿ok? No muy alto, pero queda, ¿listo? Pero sí me da un sabor espectacular. Entonces la cebollita. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner primero el caldo, ¿ok? Y va a ser buena cantidad, ¿listo? Dejamos que caliente, que tome temperatura, que se reduzca un poquito, le agregamos el vino y ahora, sí, la probamos y quedó de sabor muy rica. La idea es que nos quede de sabor rica, que la probamos. Ahora, ¿cómo hago yo para saber que esto me va a quedar rico? ¿Cierto? Se supone que si seguimos los pasos de la preparación de la carne, esto ya tiene el sabor de cebolla larga, el sabor de ajo, tiene el sabor de mezcla de especias completa, que esa también siempre la pongo en mis recetas. Y si las personas que de pronto la quieren también, les mando el link por aparte con muchísimo gusto, o están mis publicaciones, pero también igual es mucho más fácil que yo se las envíe. Entonces eso ya tiene el sabor de la carne, la cebolla, bla, 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 ¿cierto? De pronto me quedó bajito. ¿Qué pasa si me quedó bajito de sal? Pues lo vamos a ajustar acá. ¿Qué pasa si me quedó alto? Me toca ponerle más líquido, ¿cierto? Pero entonces siempre hay maneras de ajustar. Ahora, esto de pronto estaría demasiado líquido, ¿cierto? Porque esto es pura agüita, ¿cierto? Entonces, hay dos maneras, bueno, varias maneras de hacerlo espesar. Generalmente para las preparaciones que nosotros hacemos en restaurante utilizamos una goma que se llama goma Santana o goma guar, que básicamente son algas que literal son muy buenas. En cuanto a alimentación saludable está totalmente permitido utilizarlas. No tiene, digamos que investigación que diga que son malas hasta ahora. Recuerden que uno siempre se tiene que estar actualizando. Y eso lo utilizamos en restaurantes literal profesionales porque son súper versátiles. Tiene, digamos, el sistema de reversible, que digamos está frío o caliente, igual va a tener su textura. Pero en casa, ¿qué podemos hacer? Fécula de maíz, ¿ok? De la misma fécula de maíz que vamos a ver pilas, por ejemplo. Error número 1 que cometen las personas, agréguele fécula de maíz y cogen, me van a quedar bolitas nadando, ¿cierto? O pegadas por acá por el borde de la salsa. No queremos eso, no queremos que estemos comiendo y me salga una bola de masa, que eso le pasa a muchísimas personas, ¿ok? Entonces, manera correcta de agregarle fécula de maíz a las preparaciones. Vamos primero a disolverla en agüita fría, ¿listo? Entonces voy a tomar esta copita de acá, ¿ok? Voy a ponerle 2 cucharadas de fécula de maíz, ¿listo? De hecho voy a ponerle 3, porque es buena cantidad de líquido, ¿listo? Voy a ponerle agua. No tiene que ser mucha agua, ¿ok? Agüita. Y vamos a mezclar. Básicamente que se disuelva acá. Nos vamos a asegurar de que acá no haya grumos. Ahora, ¿se la vamos a volcar toda? No. Lo mismo, con paciencia, calmación, con cariño. Vamos a ir agregándola de pocos, ¿ok? Y vamos a ir mezclando, porque esto va a ir espesando a medida que que se va calentando. Entonces, no puedo a ciegas volcársela toda porque de pronto me queda como si fuera una gelatina compacta, ¿ok? Y no queremos que tenga cuerpo, ¿ok? Voy a agregar el vino. Listo, voy a mostrarles acá. Entonces, voy a agregarlo todo, vamos a agregar la mitad, vamos viendo. Entonces, miren cómo le cambia de una el color tan bonito.
Va a coger un color oscuro bonito. Por ejemplo, si aquí yo hubiese hecho una carne o un pollo frito, ¿cierto? Por aquí, Mari. Hola Mari, buenas noches, bienvenida, linda. Si quieres ver el resto de la receta, recuerda que esto va a quedar subido a mi Instagram como un reel, ¿listo? Para las personas que hasta ahora están conectando, que hasta ahora se pueden conectar de pronto, que se dan cuenta, esto lo pueden ver luego completo con la receta que se las envío en PDF cuando escriban el comentario, ¿listo? Entonces miren esta salsa. Esta salsa la podemos colar y quitarle la cebollita, sí, si queremos. A mí no me molesta. Para esta preparación no, porque va a tener la carne en trocitos. De pronto cuando tuviéramos una carne de pronto en filete, así le quitaría de pronto la cebolla por estética, se vería más bonito una salsa totalmente lisa, pero así no me molesta. ¿Listo? A mí no. Si se la quieren retirar, simplemente la colamos. Obviamente dejan el líquido, ¿no? No vayan a dejar la cebolla y botan el líquido, porque les ha pasado. Bueno, entonces acá ya tenemos lo que les digo de la fécula. No tiene grumos, creo. No, sí, no tiene grumos. Parece como si fuera leche, ¿ok? Pero no es leche, es fécula de maíz con agüita disuelta. ¿Listo? Tranqui, tranqui, querida, no te preocupes. Y ahora que esta grabación va a quedar y la pueden ver cuando quieran, ¿listo? Entonces vamos a empezar a agregar de a poquitos la fécula de maíz. Vamos a agregar la mitad, ¿listo? Y vamos a ir mirando cómo empieza a espesar. Recuerden que esto tiene efecto por calor, ¿listo? Lo que es mejor con la espátula. Ahora, ¿qué pasa? Que yo le doy, está caliente, caliente, caliente y todavía no me espesa. Pues le hace falta fécula, entonces seguimos haciendo el ejercicio, ¿cierto? Seguimos agregando así a poquitos hasta que nos espese. Pero entonces, lo que les digo, con amor y paz y calmación, porque hay personas que se desesperan porque esto no está espesando y después les queda un masacote. ¿Qué tan espesa debe quedar? Depende. Básicamente que se pegue a la carne, ¿ok? Pero que se sienta sueltica, no tampoco tan espesa. Por ejemplo, acá ya empezó a hervir. Entonces, mi punto siempre es yo miro la espátula, miro la cuchara, ¿ok? O también el fondo de la sartén. Cuando empieza como a hacer como una linecita en el fondo, está ya espesando. ¿Listo? Pero miren que ya está básicamente cayendo de la cuchara, ¿ok? Pilas cuando esto se empieza a hervir así y esas burbujitas empiezan a... También, ay, ay, ay. Miren ya cómo caen goticas, ¿ok? Entonces le toca a uno paciencia. Igual le hace falta, creo, un poco más, ¿ok? Vamos a agregarle otro poquito. Aquí hay más o menos como unas 2 tazas de líquido, ¿ok? Esta salsa la podemos guardar, ¿ok? Porque eh, la podemos utilizar luego para cualquier otra carne roja. Nos queda espectacular esta salsa, ¿ok? Con cualquier carne roja que tengamos. Hacemos una carnita frita, estoy de afán, no alcanza a hacer nada, pero tengo esta salsa. Una carne frita, 2 papitas saladas, un pedazo de aguacate, se acabó. Así compone una buena comida. Miren la diferencia. Miren que ya como está cayendo literal el chorrito. Y se siente más espeso. ¿Ok? Pero todavía quiero que quede un poquito más espesa. Porque quiero que básicamente la salsa se pegue a la carne. ¿Ok? Entonces voy a ponerle, creo que el poquito que tengo acá, voy a poner un poquito más de agua acá. Hay que mezclarla, ¿ok? Porque se pega a veces en el fondo. Miren cómo ya va cogiendo más cuerpo. ¿Ok? Va cayendo. Es lo que les digo, con paciencia, con calma, estarla mirando, ¿ok? Porque no esperemos que le paso eso y ya una vez va a empezar, no. Ok,
Entonces yo creo que ya esta salsa cuando se enfríe va a quedar súper compacta en la nevera, ¿ok? Pero cuando se calienta va a tomar esa textura nuevamente. Entonces, si la queremos más espesa, miren que lo que les digo que ya se ve el fondo de la sartén, ¿ok? Ya empieza uno a ver literal que se ve al fondo, ¿ok? Ahí estamos viendo cómo coge un poquito más de cuerpo. Y miren cómo las burbujitas empiezan a salir más espesas, ¿listo? Las burbujas son mucho más pegadas, ¿listo? ¿Okay? Entonces, esta salsita ya está mucho más espesa, ya tiene cuerpo, no está totalmente líquida como la vimos al principio cuando pusimos el caldo. Si la quisiéramos más espesa, le agregamos un poquito más de fécula maíz con agua. ¿Okay? Hacemos el mismo procedimiento, ponemos la fécula maíz en el agüita y mezclamos. ¿Okay? Ahora, yo no puedo hacer que ya la salsa está lista. Adivinen qué no han hecho. Probar, esto toca probarlo porque le hace falta de pronto ajo en polvo, le puedo poner de pronto, a veces le hace falta un poquito de nivel de ácido, le podemos poner un poquito de vinagre, le podemos poner de pronto algo dulce, le podemos poner, ¿cómo se llama? Stevia, o le podemos poner azúcar, depende. ¡Ay! ¡Uf! Esto está bueno. ¿Qué le hace falta? Sal. Entonces, si ven que, digamos, por ejemplo, es preferible que le tengamos que poner un poquito de sal y no que se nos pasó de sal. Si se nos pasó de sal, complejo, porque tendríamos que agregarle más agua y otra vez estar ajustando, ¿ok? Entonces, preferible y con calmación, con amor y ajustando, ¿ok? También le quiero poner un poquito de ajo en polvo. Entonces, un poquito de ajito en polvo. Esto. Esto es la cocina, ¿ok? Experimentar. Sí, que la receta dice ta, 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 ta. Pero venga, ¿qué pasa si yo le pongo un poquito, una hierba aromática, por ejemplo? Si yo le pusiera romero a esta cebolla también al principio, me da un sabor a romero espectacular, ¿ok? Entonces, son cositas de ir aprendiendo, curioseando. Miren nuevamente el fondo del sartén, es lo que les digo, ¿ok? Cuando uno empieza a ver así el fondo de la sartén, que uno pasa la cuchara y se ve, es porque ya tiene otro tipo de espesor, ¿listo? No es una salsa tan aguada. Listo. Vamos a probar nuevamente. Miramos qué le hace falta. Oh, uf, me encanta. Entonces, esta salsa es una salsa básicamente al vino, ¿cierto? Con el caldo. Usualmente esta mezcla puede ser una salsa blanca también. Por ejemplo, un caldo de pollo con un vino blanco. Exactamente la misma mezcla nos queda súper rica. SM Narváez. Sonia. Sam. Super. Hola Sam, ¿cómo estás? Bienvenido. Oh, Samantha. Bienvenida a mi cocina. Súper. Esta salsa me encanta. Le da un sabor espectacular a las proteínas, ¿ok? Entonces, hagan el intento, ¿ok? Básicamente es que no me quedó algo, le hizo falta. Pensemos, chef, es que me quedó un sabor así, así, y yo les voy dando indicaciones de qué le podemos poner, ¿ok? Porque otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, una estrellita de anís en la cocción de la carne, también me da un sabor cardamomo, o sea, la cocina tiene unas vainas hermosas. Esto es algo básico que uno cuando ya empieza a hacer lo básico y lo hace bien, empieza uno a experimentar con otras cositas y esto es pura felicidad. Esto es para disfrutar en la casa. Ah, el libro, sí, claro. El libro es un libro que se llama Reaprender a comer. Es un libro básicamente que el objetivo en sí es tener mejor relacionamiento con la comida y de paso perder peso si es nuestro interés, ¿ok? Que yo misma viví el proceso. Básicamente es mi experiencia personal en pérdida de peso y como chef y con los estudios en nutrición que tengo, de entender que si tú aprendes a organizarte en tu cocina, como hacemos los chefs, haciendo preparaciones pequeñas diarias, van a ver, digamos, por ejemplo, hace un sistema donde toda tu semana está organizada.
Entonces tu semana empieza el día viernes con tu listado de compras, el sábado tienes que hacer cosas específicas, que es lo que hicimos nosotros mise en place. Entonces te dice que tienes que adelantar para que el día siguiente, que sería el domingo, que generalmente es el día que las personas tienen, aunque igual se ajusta, digamos, por ejemplo, si tú tienes un caso particular, chefs, que yo tengo tal y tal día para cocinar, entonces lo ajustamos, ¿ok? Entonces, digamos, por ejemplo, cocinas el domingo y es un sistema de meal prep, que es cocinar 2 o 3 platos para la semana. Entonces cocinas tú, sobre todo la parte de los almuerzos, que es como que la parte que las personas realmente como que o comen afuera o está desbalanceado y el desayuno tampoco fue balanceado. Entonces es un, sí, un menú desayuno, almuerzo, cena, pero ese almuerzo es la única parte estricta, digamos, del menú, que lo sigan para que aprendamos a cogerle ritmo, porque yo sé, lo digo por experiencia, y porque soy profe, tengo 20 años de experiencia en cocina, que los seres humanos queremos hacerlo todo, sí, ya, voy a cambiar, ya, voy a dejar de comer esto, voy a hacer el gimnasio, les dura el arranque 2 semanas. Entonces la idea no es hacer un cambio tan abrupto, sino hacerlo progresivo. Entonces me enfoco en el almuerzo, no es un cambio como desayuno, almuerzo, cena, todo completo, sino que da recetas específicas de desayuno, recetas específicas de cena, pero la estructura del almuerzo está definida en toda la semana. Entonces, hay días donde básicamente lo único que tienes que hacer es ir a comprar ingredientes de pronto, comprar vegetales frescos en lo posible, pero hay días que simplemente tienes que recalentar. Por ejemplo, lo que es el día lunes y martes, solo recalentas tus comidas. Lo que es el día, por ejemplo, sábado, ese día haces mise en place para las otras preparaciones, pero ese día también simplemente, básicamente algunos días solo tienes que recalentar. Otros días haces compras o preparaciones pequeñitas y un día cocinas para 3, 4 días. Entonces, básicamente esa es la idea del material, ¿ok? Que aprendamos a organizarnos en la cocina, que nos queden preparaciones ricas, que aprendamos qué es balancear un plato, no solo una comida, sino es una visión global, porque el libro también tiene mi experiencia personal, es audiolibro. Entonces cuento por las etapas por las cuales pasé, que la mayoría de personas también pasan, para que se sientan relacionadas como, uy, sí, a mí me pasa eso, porque sé que todos pasamos por eso, ¿ok? Pero también sé que también hay otra vida asaltando el charco, porque sí es posible, ¿listo? Entonces esa es la idea, ¿vale, Sam, del libro? Bueno, entonces, vamos a montar un plato, ¿listo? Es como quedaría esa hermosísima mazorcada. Voy a calentar esto un poquito. Entonces, digamos, por ejemplo, yo ya hice esto, ¿cierto? Entonces voy a montar mis comidas. Yo no soy muy fan realmente, depende de la preparación. A mí me parece muy bonito cuando hacen todo en tacita, así que lo meten a la nevera y se ve súper bonito, sí, pero yo tengo mi vaina de chef, entonces a mí me gusta hacerlo por tacitas separados, así como lo tengo acá separado, y montar el plato individual en el momento que me voy a servir y no montarlo todo mezclado. La parte de la presentación para mí es importante. Pero entonces, digamos, en casa podemos mezclar todo, lo ponemos en tacitas y simplemente recalentar y ya. Pero entonces, no, ustedes casi no me ven a mí poniéndolo en tacitas individuales a los 4, y por la propaganda, algunas sí son válidas. Lo que digo, por ejemplo, una lasaña, que tú simplemente la dejas enfriar, la porcionas, la cortas perfecta y te queda en la tacita, la metes a calentar y ya. Pero ese tipo de presiones que tiene varias cositas y que lo puedes decorar bonito, prefiero hacerlo por aparte. Entonces, bueno, vamos a montar un plato. Por ejemplo, ustedes me van a ver a mí recalentando en un plato, y si es más losa para lavar, bueno, ese soy yo. No me importa lavar 2 platos de que el plato quede servido bonito. Entonces, lo que hago es recalentar en un plato, lo saco al microondas y después lo emplato en otro plato bonito. Entonces, son 2 pasos por baña mía, porque me gusta ver el plato bonito y me gusta presentarlo bonito. Pero pues en casa literal podemos poner, mezclar todo, calentar y ya, no importa que no quede bonito, ¿listo? Pero obviamente pues podemos también aprender de emplatado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Okay? Voy a poner un plato, a mirar la porción, ¿ok? Porciones. Bueno, primero acá era 1 kilogramo de esta carne, ¿listo? Que tenía acá. Aquí yo ya utilicé 2 porciones, ¿ok? Entonces, es porque comí de esta carne ya, ¿ok? Entonces, más o menos, que literal yo la tengo más o menos en tanteo. Esto va a ser una taza casi, ¿ok? De la carne, ¿listo? Que lo que predomine en este plato, uy, relleno, sea la carne. Eso sería una porción de carne suficiente para eso, porque recordemos que lleva la mazorca, lleva las papitas, ¿ok? La salsa, changos. Bueno, mientras que esto se calienta, vamos a hacer la salsa, que la salsa es súper rápido también. ¿Se acuerdan que eso tiene una salsa rosada? Que esa salsa rosada, yo no miento, me encanta. El sabor de esa salsita rosada me encanta, pero obviamente es un ultra procesado. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo les digo que yo
dejé de comer algo fueron ultraprocesados. Salsas de paquete o de tarrito. Bueno, miren la cantidad de maíz, ¿ok? Esto sería más o menos un cuarto de taza, ¿listo? Entonces tenemos buena cantidad de maíz, ¿cierto? Y la cantidad de proteína, que es una taza de carne, que es bastante, ¿listo? Recordemos que la idea es llenarnos de proteína y que tenga fibra, ¿listo? Entonces esto lo vamos a calentar, lo voy a poner, voy a mezclarlo. Claro que se ve bonito, se vería bonito así puesto encima. Bueno, igual se va a mezclar, no importa. Lo que podríamos hacer es calentar la carne por aparte, calentar el maíz aparte, que es lo que yo usualmente haría. Pero lo vamos a mezclar, igual mezclado también se ve bonito. Eso tiene mil maneras de emplatarlo. O sea, le podemos hacer una montañita, le podemos poner cositas al lado, bueno, es la parte de la presentación. Vamos a calentar esto. Y entonces, versión de salsa rosada, pero bueno, a mí no me gusta mucho el término fit, a veces lo utilizo, a veces no, pero creo que fit no es fit, es simplemente balanceado, ¿ok? Lo que no es que esto sea solo para personas que hacen ejercicio, no, es una comida balanceada. Entonces, yogur griego, ¿ok? Yogur griego, vamos a cambiar la mayonesa por yogur griego. Mayonesa tiene mayor cantidad de calorías, ¿ok? Y esto igualmente nos aporta menos calorías, pero más nutrientes, igualmente proteína, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una salsita rosada casera así ultra rápido. Una, 2 cucharaditas, creo que con 3 ya sería suficiente, ¿ok? Para los 4 días, ¿ok? Lo que es simplemente como el fino detalle y coquetería por encima, no más. Digamos, por ejemplo, error que comete uno con cogen la salsa rosada y comen. Otra vez salsa rosada y comen, porque la salsa rosada es rico el sabor, ¿cierto? Entonces, ¿en qué pecamos? Le ponemos un montón de salsa rosada. Y es las salsas rosadas que tienen las ultraprocesadas, tienen un montón de calorías, que básicamente son grasas, ¿ok? Esto es salsa de tomate casera, que esta la hice hoy. Salsa de tomate casera está en el libro, está el link de la preparación que yo la puse en Instagram. Y también, obviamente, está en la receta que ustedes van a tener. Entonces, ¿qué básicamente es salsa rosada? Salsa de tomate, ¿cierto? Pues esta salsa de tomate con tomates de verdad, ¿ok? Sino que pasaron por un proceso que queda con un sabor muy rico y que no le envía absolutamente nada a la salsa de tomate ketchup del tarrito. La salsa de tomate yogur griego, ¿listo? Es de, uy, ¿eso se queda rico? Se los juro que sí, no voy a decirles algo aquí que no va a quedar rico para que me hagan quedar mal. Esto lo vamos a hacer un poquito picante, si le queremos dar ese picorcito, ¿ok? Entonces podemos ponerle, en el libro está sriracha. Si no conocemos la sriracha, básicamente es una salsa rojita picante. Para algunas personas no es tan picante, pero le da ese picorcito, ¿ok? Podemos ponerle eh, cualquier tipo literal de ají que queramos, ¿ok? Obviamente que lo más natural posible, no que sea tan ultra procesado, o a mí me encanta ponerle esto, ¿ok? Que es polvo de chile, ¿ok? Es un condimento que lo encontramos en supermercados grandes, en los chiquitos casi prácticamente nunca se encuentran. De hecho, este es difícil de conseguirlo a veces, pero este yo lo compro acá en Carulla, ¿ok? Le voy a poner un poquito y esto le da como ese picorcito, ¿listo? Obviamente esto que tiene que tener, porque la salsa ya tiene muy buen sabor, pero esto le va a hacer falta sal, ¿ok? Entonces nuevamente tenemos que probar y decir como, uy, esa salsa tiene que tener sabor, ¿cierto? Como si fuera una salsa rosada de paquete, pero pues natural. Mezclamos. Que quiero que me quede con un sabor rojo más intenso, le pongo más salsa de tomate. Vamos a ponerle por acá. De hecho, esta cucharita va para acá. Vamos a ponerle un poquito más de salsa de tomate que le va a dar más sabor y más color. ¿Ok? Entonces, recuerden que las recetas son cantidades sugeridas. Porque ¿quién hace la magia en la cocina? El cocinero, no la receta. ¿Ok? Si yo veo que le hace falta fuerza, que le hace falta sal, se la pongo. No porque el hecho que no digan la receta no se la puedo poner. ¿Ok? Entonces, salsita rosada. Nuevamente vamos a probar. ¡Uy! Entonces, clave para que esto quede rico, que la salsa de tomate tenga muy buen sabor. Ahora, yo digo en el libro, ¿qué pasa si no tengo, ¿cierto? Salsa de tomate casera. ¿La puedo comprar? Sí. El problema es que cuando uno dice a las personas que la pueden comprar, prefieren comprarla y no hacerla en la casa. Pero
Esta cantidad de salsa de tomate me puede durar, bueno, depende de las preparaciones que haga, ¿no? Pero me puede durar hasta 15 días en refrigeración y esta salsa también se puede congelar. Bolsita Ziploc o en uno de esos congeladores de cubos grandes, se congelan piezas y listo. ¿Okay? Entonces, aquí está su salsa rosada en vez de la de paquetico con un montón de aditivos, azúcares, bla, bla. Salsa de tomate de verdad con yogur griego. Ya, ¿ok? Entonces tenemos nutrientes, tenemos sabor y eso es simplemente la parte decorativa que de contraste de sabores de las salsas. Ya, ¿listo? Entonces, por acá estaba que chillaba mi microondas, voy a poner otro minuto. Bueno, vamos, me van a acompañar a emplatar un plato para mi vecina. Mi vecina es un amor, y ese es el platico de ella. Y ella un día estaba yo en clase de inglés, y um, me trajo un platico de pollo, pues, ¿cómo se llama un pollo? Se me olvidó cómo me dijo ella la palabra. Mm, bueno, me trajo un arroz con pollo espectacular, súper rico, divina. Entonces ahora yo le voy a dar el plato también lleno. Entonces vamos a hacer el platico de ella. ¿Listo? Entonces, esto ya está caliente. ¿Listo? Entonces, así ya la carne está blandita. Uf, está espectacular esa carne. Bueno, le metí la mano literal de golosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué hicimos la salsa? Pues para ponerle esto para resaltar el sabor, porque así está blandito, está rico, pero esta salsa es el hit porque es lo que va a decir como, uff, qué cosa tan rica, ¿ok? Ahora, vuelve y juega. Es que esa salsa está tan rica, venga, écheme más. 4 cucharadas. Entonces, nuevamente, control, es para darle sabor, no para comerme toda la salsa en un atracón. Entonces, nuevamente, es disfrutar la comida sin esa necesidad de que quiero comer ya, ¿ok? Ahora comamos sin tanta hambre, así que me estoy moviendo como dragón. Entonces, vamos a mezclar esto acá, mostrarles acá. Entonces, este es el plato de la carne que acabé de calentar, ¿cierto? Tengo acá la salsa. Vamos a ponerle, miren el color de esa salsa. Como un, no sé, rojo, ¿cómo se llama esto? Como un violeta, hermosa. Listo. Y mezclamos. Básicamente fue una cucharada ahí. No, 2 cucharaditas, pero no estaban llenas. Mezclamos. Pues fíjense que no está nadando en salsa, ¿verdad? Pero se nota que algo tiene, ¿cierto? Como es que no sé qué tenía esa carne, pero tenía un sabor. Esta preparación la hice hace un año en un diciembre. De hecho, precisamente fue para las publicaciones que hicimos con el doctor William. Y mi hermana y mi mamá estaban en esa época acá y cada vez me dicen, esa mazorcada que tú hiciste. Entonces acá la estoy haciendo otra vez y obviamente les voy a dar. Entonces miren cómo queda, ¿ok? Queda salsudito, ¿cierto? Se ve húmedo, pero no está nadando el salsa, ¿ok? Esto es lo que queremos buscar, ¿listo? Entonces vamos a ponerlo por acá. Ah, bueno, y algo importantísimo que estoy omitiendo. Esto se supone que tiene papas, ¿no? Entonces, esto va a ir en mis historias mañana, ¿listo? ¿Cómo lo hice? Miren esto tan lindo. Querían papas fosforito de las que tenemos de paquetico, miren esto. Esta es una malla de papa rallada, ¿listo? Entonces, esta parte de acá del centro, obviamente va a quedar más blandita, lo que yo hago es romperlo en pedazos, y cuando lo recaliento lo pongo en el horno otra vez, o en el air fryer, y esto queda crocante hermosísimo. Pero, no sé si escuchan, estas partecitas de acá están crocantes, las de los bordes. Espero que me hayan escuchado ahí. Pero esta parte es espectacular, ¿listo? Entonces miren las papitas fosforito, ¿ok? Papas naturales, papas que rayé y que dejé anoche en la nevera, ¿ok? En agua. Y hoy simplemente lo que hice fue cocinarlas. Entonces hice pasos adelante, ¿cierto? Para ahorrar tiempo, para que hoy simplemente fuera ensamblar prácticamente el plato y mostrarles a ustedes cómo hice la salsa. Que era paso importante, ¿por qué? Por la ejecución, ¿listo? Estas papitas, miren, aquí hay 4 papas. 4 papas y miren todo lo que se ve, ¿ok? Entonces básicamente aquí no me estaría comiendo ni siquiera media papa, ni siquiera, ¿ok? Y esto se lo ponemos por encima a nuestra preparación a cambio de las papitas de paquete, ¿listo? Que esto recién salido está aún más crocante y se deja soltar más fácil, ¿ok? Entonces, esto se los muestro en mis historias mañana, ¿vale? Esa mallita de papa rallada. Entonces, vamos a emplatar ahora sí. Voy a poner por acá
Eso tiene salsa rosada. Ah, bueno, por ejemplo, un plus. Esta receta la voy a poner esta semana en modo de receta paso a paso. Esto es cebolla caramelizada. A mí me encanta, esa es una idea que yo hice el año pasado. Poner esta carne con un poquito de cebolla caramelizada por encima. Me encanta. Que siento que le da un sabor espectacular. Ahora, ¿le podríamos poner queso? Claro. ¿Le quieren poner queso? Podríamos poner prácticamente esta carnita acá, ¿cierto? Vamos a poner acá. Podríamos poner la carnita. Le ponemos un poquito de queso. Queso mozzarella. O un queso siete cueros, que irrita bien chévere. Por encima, ¿cierto? Al platico. Y que se funda, que se derrita y ya. Si lo queremos, de pronto tenemos un flameador o algo, de pronto lo queremos gratinar, pues chévere también en un bowl, podría ser también en el horno. Y nos quedaría súper, súper chévere. ¿Listo? Entonces, bueno, acá está nuestro platico de carne. ¿Listo? Lo acomodamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ponerle las papitas. Ah, bueno, perdón. Solo hace falta esta salsa que hago yo con esta salsa para servir que me quede bonito. Yo usualmente pongo las salsas en una bolsita plástica. ¿Listo? Que me funciona como si fuera una manga pastelera. ¿Ok? Entonces vamos a poner. Aquí obviamente también va el factor coordinación. No me va a caber todo, entonces lo voy a dejar ahí en el bowl. La paso a otra bolsita. ¿Ok? Pero esa es una manera muy efectiva si queremos hacerle la decoración así con rayitas. ¿Listo? Como si fuera una manga pastelera. Tener cuidado en no abrirle un huequito muy grande. ¿Ok? Esto está en la descripción de la receta. ¿Listo? Vamos a abrirle un huequito con las tijeras para poderle poner la salsa por encima. Obviamente mirar que no vayamos a volcarla toda porque obviamente está bien líquida. ¿Listo? Voy a bajar la cámara un poquito más. Vamos a quitar esto de acá. Me toca abrirle un poquito más el huequito porque está muy chiquito. Listo, tengo mi salsa rosada. Miren la cantidad. Entonces, es simplemente por resaltar el sabor. No quiero que quede nadando en salsa rosada. ¿Ok? Esto de cena es perfecto porque miren la cantidad de proteína que tiene. ¿Ok? Y le podemos hacer esto como una telarañita por encima, ¿cierto? Simplemente por la parte crocante que me queden acá encima. Se lo podemos poner por los laditos también. Por ejemplo, si tuviéramos acá mayonesa de salsa. Si tuviéramos, por ejemplo, cebollín, que literal no tenía, o perejil, le podemos poner por los laditos y nos queda súper lindo, ¿ok? Entonces, miren, esta es nuestra mazorcada versión saludable. ¿Quién le dice que es que no, es que eso es saludable, yo no quiero eso? ¿Alguien diría que no quiere esto? ¿Quién no quiere comer esta carne con esa salsa tan espectacular? Con su salsita rosada, con sus papitas, pero todo hecho de una mejor manera, ejecutado gastronómicamente bien, ¿cierto? Y que el balance del plato no está mal y que puedo disfrutar una versión de una comida callejera, ¿cierto? Considera comida rápida, que no tiene ultraprocesados, ¿cierto? Que es comida natural, carne, maíz natural, papita natural, que en la preparación natural tenemos que papitas de talego, salsa rosada de procesada, un poquito de maíz, poquita proteína y un montón de papas, ¿cierto? Y un montón de salsas. Ah, por ejemplo, aquí le podemos poner un huevito de codorniz, acá en la puntica, más proteína, ¿por qué no? Perfecto. Sigue siendo literal natural, ¿ok? Y esta sería una porción literal de proteína. Créanme que a veces eso está poquito. Esto es proteína. Se los juro que van a quedar llenos. Ahora, ante la duda, pónganle un poquito más de proteína. No escatimen en la proteína. Tenemos que borrarnos la idea de estar pensando de que los carbohidratos son malos. Miren la cantidad de carbohidratos. Esto no es el problema, es la proporción que hemos pensado toda nuestra vida, que es lo contrario, un montón de carbohidrato y poca proteína, ¿ok? Entonces, básicamente de esta manera podemos empezar a replantearnos lo que es alimentación saludable, porque es lo que mi cuerpo necesita,
desde el punto de vista gastronómico, ejecutarlo de la manera apropiada. ¿Listo? Entonces, esta receta hace parte de mi libro Reaprender a comer, que es básicamente un método, porque no es literal un libro de recetas, es un método en el cual te enseño a que te organices en tu cocina como hacemos los chefs en casa y en cocina, literal profesional, con técnicas culinarias sencillas, que no me complico mucho la vida, que sí me obligan obviamente a aprender y a salirme del molde de las preparaciones tradicionales de siempre, que sea rico, que sea nutricionalmente balanceado, ¿cierto? Porque esa es la otra, los chefs muchas veces hacen preparaciones muy ricas, pero la montón de calorías también. Entonces podemos jugar con eso, ¿listo? Ah, parra millana. Se mira hermoso. Ah, muchas gracias. Espero literal que puedan hacer esta preparación en casa. Que digamos, por ejemplo, si no son colombianos, pero los inspira esa preparación, que la hagan y también me cuenten qué opinan de esta preparación, porque es espectacular. A mí me encanta, yo la amo. Y me cuentan cómo les va con la salsa, con las papitas, porque las podríamos hacer de otras maneras. ¿Podríamos hacer papas fritas? Sí, ¿por qué no? Ok, pero la cuestión ahí es obviamente la cuestión de las calorías y de la materia grasa en la cual la fritan, ok. Entonces ahí los dejo, si están interesados en mi material de Reaprender a Comer, donde esta receta hace parte de esto, me escriben un mensajito, con mucho gusto les mando la información, porque el libro ya está oficialmente en lanzamiento. La semana pasada estuvo en preventa, esa semana está en lanzamiento. Entonces va a haber una clase especial de este libro, entonces súper chévere que vamos a dar contacto y les explico más a fondo cuál es la idea de este material, que es un material educativo en alimentación y nutrición y gastronomía. Ah, súper, súper. Me cuentas cómo te va, Mari querida. Súper. Ah, y como siempre estamos en contacto, estoy publicando información. Estaba un poquito literal perdida de redes porque literal básicamente en mis en vivo los lunes es lo único que literal tengo súper estructurado, el resto he estado súper corriendo. Pero esta semana venimos con contenido nuevo y la próxima semana también, ¿ok? Espero que tengan una excelente semana. Recuerden que ahí pueden escribir el comentario cuando suba este video y les envío el PDF con la muestra de esta receta, ¿listo? Entonces, un abrazo enorme, feliz noche, que tengan una excelente semana y cualquier cosa estamos en contacto. Bye, gracias. Bye.